¿Qué tal, mis amigos invisibles? Bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas a tu programa En la Sonrisa de la Mona Lisa. Gracias por estar conectados, gracias por el like, gracias por el apoyo, gracias por el estar dedicando tiempo en escucharme y en entenderme en cuanto a los temas que no son comunes, en cuanto a los temas que nos son importantes. Ok, vamos a hablar de un tema súper importante, ¿verdad? Como es el de los padres permisivos y la importancia de la expresión de la respuesta no. ¿Ok? Vamos a hablar de eso. Muy bien, del poder de decir no. El poder de decirle a los demás no. Hay poder en esas dos letras. Es una oportunidad de afianzar nuestro carácter, nuestra determinación, nuestra opinión y nuestra postura ante circunstancias, decisiones, acciones, eh, circunstancias. Hay poder al decir no. Hay libros como los que se encuentran allí, escritos por James Altucher y Claudia Azula Altucher y de María Inés Balbín. El poder del no. Vamos a hablar de esta filosofía en cuanto al uso de decir no y entender su poder ante lo que significaría tomar una postura o manifestar un punto de vista. También está como padres, y ahí viene la importancia de este video, de este programa, el día de hoy, de cómo podemos ayudar a los padres permisivos, inclusive ayudar a los padres, a los hijos, a que entiendan lo que significa no cuando nuestros padres nos decían no es no. Pero es bueno explicarle a nuestros niños lo que significa no ante una cosas que nos pidan o ante algo que quieran o ante cosas que, por ejemplo, desean ir para un lugar o hacer esto, hacer aquello, o ir esto, ir aquello, o hacer esto, hacer aquello. Es importante enseñarle a nuestros hijos el poder que hay en decir un no y en particularmente aceptar un no. Vamos a hablar de las madres que dicen no. Como usted bien sabe, hay un concepto por allí, una frase, una definición a las mamás permisivas, llamada las mamás gallinas. Voy a hacer un programa sobre lo que significa ser una mamá gallina más que todo, porque en nuestras sociedades, principalmente latinoamericanas, las madres son las que crían a los hijos y son las que se quedan con los hijos ante los patrones socioculturales del machismo cultural, ¿ok? Basado en el concepto de definición del patriarcado latinoamericano más que todo, ¿ok? Muy bien, en otras culturas un poco diferente. Muy bien. Em, el primer consejo que les doy a las madres es que deben enseñarle a sus hijos a aceptar un no como respuesta y no ser reiterativos, que ellos no es que lo escuchan la primera vez y se van a quedar quietos, sino van a seguir insistiendo, 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 porque le hemos enseñado, si nos ha pasado, tenemos que parar esa tendencia a que nuestros hijos nos vean la debilidad de que si le insisto a mamá, si le insisto a papá, él me va a dejar de hacerlo. ¿Ok? O me va a dejar o me va a satisfacer en cuanto a lo que yo le estoy pidiendo, con, entre comillas, fastidiarlo. Y he escuchado a lo largo de mis años que hay padres o hay madres que dicen, bueno, hay muchachos, ok, sí, 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 está bien, ándase o agarra o que me deje tranquilo o me deje tranquila. ¿Ok? Entonces, es importante visualizar lo peligroso que es no enseñarle a nuestros hijos a aceptar un no como respuesta. ¿Ok?
¿Por qué? Porque allá afuera el mundo no todo se lo va a dar, se los va a permitir. Muchas veces el no será el muro con el cual ellos se topen en muchas circunstancias, en muchos aspectos en la vida. Y por eso es que viene la parte emocional, ¿verdad? Supongamos cómo preparar a nuestros niños cuando en la primera oferta de trabajo, por ejemplo, que vayan a buscar, cuando ya se preparen para ese mundo laboral, cuando sea apenas unos jóvenes, y en las entrevistas le diga, no, lo siento. Entonces, si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos desde pequeños a aceptar un no y aprender ok, tal vez nos sintamos mal, algunas emociones van a confluir en nosotros, ¿verdad? Como, wow, como el desánimo, el desgano, el, ¿cómo se llama? El sentirnos apático, el pensar que ya no podemos seguir, todas esas emociones, todos esos sentimientos, ¿verdad? Inclusive también tenemos que enseñar a nuestros hijos a lidiar con ellos, a aceptarlos y a superarlos. ¿Por qué? Porque en la vida hay personajes, por ejemplo, como Isabel Allende. Ella tiene una de sus novelas más laureadas llamada es La Casa de los Espíritus. Ella ha contado que esa novela le fue rechazada, si mal no recuerdo, más de 5 o 10 veces. Me corrigen si me equivoco. Y ella dice que al comienzo, por supuesto, le dijeron no, 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 hasta que en la 11ª vez se la aceptaron y se convirtió no solamente en un bestseller, sino que fue llevada a la gran pantalla de Hollywood con la película del mismo nombre, cuyo actor Jeremy Irons creo que fue galardonado con un Oscar, si mal no recuerdo. Ok, entonces, personajes como Isabel Allende es la demostración de que si nosotros no aprendemos a aceptar y a lidiar con los no que nos den o los no que damos, nuestra vida va a ser difícil. Entonces, tenemos que equipar a nuestros hijos con tanto con las herramientas emocionales y las herramientas psicológicas, ¿verdad? Y de superación cuando reciban un no como respuesta o cuando den un no como respuesta. Entonces, necesitamos más madres inclinadas a practicar la cultura del no hacia nuestros hijos, hacia sus hijos cuando estos quieran hacer cosas que sabemos de antemano no les serán provechosos o provechosas. ¿Ok? Igualmente, o en el caso de los papás, necesitamos papás que den como respuesta un no y le enseñemos a nuestros hijos a que entiendan el no, porque en mi época yo recuerdo que cuando mi mamá, yo le decía, mamá, yo puedo ir por ejemplo, al río, y me decía, no, y decía la frase, y me decía la frase, ¿por qué no es no? ¿Por qué mamá? ¿Por qué no es no? ¿Por qué no quiero? No, tenemos que explicarle el no de las cosas. Bueno, ve, hijo, ve, yo no quiero que tú vayas para el río porque está lloviendo. Cuando llueve en esta zona, caen truenos y relámpagos. Los truenos y relámpagos pueden matar a una persona. ¿Ok? Y yo no quiero que te pase nada. Y no quiero que vayas porque te amo y no quiero que te pase nada. ¿Te quieres morir si vas al río y te pase algo? No. Entonces, pues bien, perfecto. Quédate en casa, espera que pase la tormenta y vas y disfrutas del río sin amenaza de ningún tipo. Porque al final siempre tienes que buscar la seguridad. Así es. Igual, no hay que decirle al niño, no corras. No brinques, no saltes, ¿verdad? Porque por un lado, le privamos a ellos su capacidad de la curiosidad y por otro lado, le prohibimos a ellos su capacidad de entender que si decimos, hijo, no corres porque te puedes caer, bueno, pues bien, hay que decir, no, caminando, caminando, en vez de decir, no corras, no corras. Cuando vemos que puede haber una amenaza en la acción de estar corriendo. ¿Ok? ¿Me expliqué? Entonces, es muy importante explicarle a nuestros hijos.
de una forma positiva, no de una forma negativa al usar esta palabra. ¿Por qué? Porque si yo le digo a ustedes, cierren los ojos y yo quiero que no piensen en un elefante blanco. ¿Vieron? Pensaron en un elefante blanco. Hay una cuestión que se llama psicología a la inversa. Yo como maestro le digo a mis alumnos, pórtese mal. Ellos inmediatamente reaccionan. Y maestro, pero ¿por qué usted dice no porte mal? Para que se porten bien, porque tiene ese efecto contradictorio y al mismo tiempo ellos internalizan de una manera más práctica cuando le decimos, o estamos acostumbrados a decirles no se porten mal. ¿Ok? Entonces necesitamos también tanto madres defensoras y practicantes al usar la expresión no, ¿verdad? Pero siempre en afirmativo, siempre explicándole por qué del no, igual con los papás. Necesitamos papás menos permisivos, ¿verdad? Menos consentidores y papás más consecuentes con el hecho de si le decimos no, explicarle el porqué del no en las cosas o de las cosas que muchas veces son caprichos de ellos, que muchas veces, porque los niños no perciben, no conciben el peligro, no conciben. Para ellos es diversión, para ellos jugar y divertirse, por supuesto, de acuerdo a la etapa que significa un niño, jugar, ¿ok? No te montes allí, no corras, no te subas por las escaleras, en la escalera no se corre, ¿ok? Entonces hay que explicarle las cosas. Muy bien, hay una cuestión interesante acá, ¿verdad? Que me pasó a mí cuando estuve casado. Pues bien, cuando uno tiene hijos que sean de uno con la pareja o sean hijos que son lo que se llama culturalmente hablando, socialmente hablando, como hijastros o hijastras, es importante que nuestras parejas entiendan el que somos uno. Por ejemplo, cuando mis hijastros se me acercaban a mí, ¿verdad? Bueno, uno de ellos fue el que se crió más con nosotros. Él se me acercaba y me decía, Juan Carlos, yo puedo ir a jugar con los vecinos. Y yo le preguntaba, por ejemplo, ¿usted habló con su mamá? Él me dijo, sí. ¿Y toma que te dijo? No, pues si tu mamá te dijo que no, pues es no, campeón. ¿Ok? Entonces, muchas veces nuestros hijos nos quieren utilizar en ese sentido, nos quieren poner en esa situación. ¿Por qué? Porque aquí lo importante, el mensaje es enseñarle a nuestros hijos que nosotros somos uno en la prioridad de enseñarle a ellos lo mejor, que Él no nos puede dividir en ningún sentido y que sobre todo está el hecho de que nosotros, como padres, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a reconocer, a respetar y aceptar la autoridad que tiene tanto el papá como la mamá juntos en pro de él, de su bienestar, de su calidad de vida, de su seguridad física, emocional, espiritual y psicológica y afectiva. Entonces, ¿por qué? Porque de lo contrario, el niño o los niños van a crecer con la mala percepción o la percepción distorsionada de que a papá sí le hago caso y a mi mamá no. Y eso es muy, muy, muy peligroso. Ok, mi consejo, en resumen, es que cuando los hijos caigan en esa situación de querer dividirnos en cuanto a la autoridad, pues hay que enseñarle de esa manera. Solo es una sugerencia. No hay una fórmula secreta para ser padres, pero sí hay una voluntad práctica de cómo podemos mejorar en la crianza de nuestros hijos, porque al final van a ser padres y madres en el futuro y se supone siempre que deben ser mejores que nosotros a la hora de ellos tomar la paternidad y la maternidad como parte de sus estados como seres de crecimiento y como seres humanos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué trae como consecuencia esta situación? Pues trae como consecuencia de que en la medida en que los hijos le pidan a los padres la luna y ellos
alquilen un cohete de los que tiene Elon Musk para buscarle la luna y traérsela a sus hijos, vamos a tener hijos mal criados. Y como le dije una vez a una hermana mía, el mundo de allá afuera es totalmente diferente a la burbuja que le queremos, que queremos mantener y criar a nuestros hijos. Algún día van a crecer y algún día saldrán de la esfera y tendrán que enfrentar al mundo. Es decir, no criemos a nuestros hijos para nosotros, tenemos que criarlos para el mundo de allá afuera. En consecuencia, esta es la otra cosmología. Es decir, si enseñamos a nuestros hijos a ser consecuentes, por ejemplo, a mi hija yo le digo, si usted no quiere limpiar, no ensucie. Si usted no se quiere caer, no corra. Así es. Y le aseguro que vamos a tener hijos más consecuentes a la hora de tomar decisiones o a la hora de hacer sus acciones. ¿Ok? Mi consejo es ese. No hay hijos perfectos, no hay padres perfectos, pero la intención de este corto video es de orientación en pro de que sus hijos sean una versión mucho mejor de la que sus padres quisieron que usted fuese. Se les quiere bien, se les quiere bastante, se les quiere bonito. Mi nombre es Juan Carlos Costa. Si no nos vemos, buenos días, buenas tardes, buenas noches.